Buenos días, queridos amigos, bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. Y hoy vamos a adentrarnos en la entrada de Marte en Piscis. Pero previamente vamos a hablar un poquito, ya que es Viernes Santo, Viernes Pascual, lo que significa desde el punto de vista astrológico la Pascua de Resurrección. Siempre cuando están las Pascuas, por eso a veces se corren unos días antes o después, siempre se da en la oposición, o sea, en la luna llena exacta del eje Aries-Libra, vale decir, el Sol transitando por Aries y la luna transitando por Libra. No casualmente se modifican muchas veces los días pascuales, la festividad de Pascua, porque ese eje Aries-Libra tiene que ver con el eje de relación, vale decir, si el Sol, que es la conciencia, está en Aries, que representa el yo desde el punto de vista trascendente es el yo eterno siendo, Yo soy en la esencia, no soy fulano de tal en los papeles, sino mi yo interior, mi Cristo interno, que permanece eternamente como hijo del Padre, como hijo del Creador, se va a poner siempre a la luna, que representa lo que tenemos que iluminar. La luna está vinculada directamente al alma, a los recuerdos, a los mecanismos o las pulsiones inconscientes. Por eso se asocia más con la noche, vale decir, con lo que no sabemos de nosotros mismos, pero que está de alguna manera dictando nuestro proceso a nivel personal. Esa luna, que es lo más cercano a la Tierra, lo más cercano al cuerpo, pero también tiene que ver con las memorias desde el punto de vista astrológico trascendental que traemos de otras encarnaciones, a niveles colectivos, el solo hecho de que esté en Libra y que el Sol esté en Aries, es como que justamente esa resurrección, el Sol ilumina, el yo ilumina a la Luna. Vale decir, la Luna está en su máxima extensión luminosa. La vamos a ver en el cielo, que está redonda, está llena de luz. Por lo tanto, en Libra está en los otros. El Sol está en uno mismo y la Luna, que se asemeja al Sol, porque a niveles, digamos, geocéntricos, o sea, desde el punto de vista de la Tierra, la Luna la vamos a ver que tiene el mismo diámetro cuando está llena al Sol. Es una, digamos, es una ilusión óptica, pero sepamos, queridos amigos, que desde este punto en el cual nosotros nos apoyamos, geocéntrico, todo es un proceso ilusorio, como dicen los orientales, una maya, una ilusión. En realidad, si nos apoyamos en el Sol, la Luna es un puntito, pero como estamos apoyando todavía en la Tierra, desde la Tierra, o sea, desde lo que representa el geocentrismo, vamos a ver que esa Luna es semejante al Sol, inclusive hasta ilumina. O sea, es exactamente el mismo diámetro. Si nosotros lo medimos. Entonces es una gran oportunidad en todas las lunas llenas de poder iluminar el lado oscuro de la luna, ¿no? Hay una canción de Pink Floyd, bueno, yo tengo un poco la remera de Pink Floyd, que soy fanático, que dice el lado oscuro de la luna, si ustedes lo escuchan. Y es justamente el lado oscuro que no vemos desde la Tierra, porque siempre desde la Tierra estamos viendo una sola cara. Pero el lado oscuro es todo lo que tenemos que iluminar y no sabemos de nosotros mismos, son todas las sombras que traemos, obviamente, de vidas anteriores y hay que iluminar. Pero para poder llegar justamente a iluminar ese lado oscuro, tenemos que vencer, lo llama la ley de gravedad, o sea, vencer todos los apegos, todos los mecanismos que nos atan a recuerdos o lo que nos atan a cuestiones de orden genética, familiar o mandatos, etc. Y que no nos dejan ser en nosotros mismos, ¿no? Por eso hay que tener una gran valentía herculina, lo que llama los 12 trabajos de Hércules, las 12 constelaciones, de poder vencernos a nosotros mismos y trascender los atavismos, todo lo que es la ley gravitatoria, y poder iluminar esa luna que está más allá, ¿no?, de lo que nosotros vemos, o sea, del lado oculto de la luna. Por eso en esta oposición llamada de resurrección, Pascuas de resurrección, yo resucito cuando me veo en los otros.
Es decir, ese sol en Aries, yo soy, está iluminando el yo en el otro. Vale decir, cuando yo ya no tengo ningún tipo, de alguna manera, de atavismos, o no tengo ningún prejuicio, o no me molesta lo del otro, vale decir, que es algo que yo no tengo resuelto y lo veo en el otro, cuando ya no existe eso, resucito de entre los muertos. Resucitar de entre los muertos, o la resurrección, representa ya no tener ningún tipo de oscuridad en el alma. Y eso justamente, simbólicamente, en estas Pascuas de resurrección, representa iluminarse en el otro, verse reflejado, el espejo. Yo siempre digo que Libra es el espejo, es lo que yo veo en el otro. En este momento de resurrección, vernos en el otro es reconocer nuestras propias sombras, que no las creo que yo tenga, pero sí me molestan en el otro. Vale decir que si lo que me molesta en el otro, o lo que no puedo admitir del otro, me siento, digamos, separado de lo que me molesta del otro, yo estoy proyectando algo que no tengo resuelto, que está en el lado oscuro de la luna. Entonces, en este proceso pascual, en este proceso de iluminar el lado oculto de la luna, es verme en el otro. Por eso ahí viene el proceso simbólico de la Pascua desde el punto de vista astrológico. Que esto estuvo, obviamente, durante milenios, ¿no es cierto? Quizás uno, si lo ve desde el punto de vista terrestre, bueno, es una luna llena más, es una Pascua más, y bueno, comemos el huevo de Pascua, nos reunimos, pero trascendentemente no sabemos muchas veces el porqué de estas festividades que están siempre ligadas con los movimientos astrales, o sea, con los movimientos celestes. Los movimientos celestes no son más ni menos que nuestro mundo interno. Los planetas no están afuera, están dentro de nosotros. Las estrellas, constelaciones no están afuera, están dentro de nosotros. Por lo tanto, somos una partícula exacta de lo que nos ha creado, de aquel que nos ha creado. Muy bien, esto es un poco el resumen de lo que quería comentarle de esta festividad pascual. Pero vamos a adentrarnos entonces a este ingreso de Marte en Piscis, que es un Marte, como tiene una polaridad negativa, cambió de polaridad, vale decir, sabemos que hay un yin y un yang, cambió de Acuario, que era una polaridad positiva quiere decir que es extrovertida, que venía de Acuario y que nos dejó todo el proceso de lo nuevo, la modificación de cosas que tenemos que empezar a comprender hacia una nueva dinámica a niveles personales y mundiales. Entra justamente a partir del 15 de abril, entra en Piscis, que es un signo de una polaridad negativa. Es decir, negativa no es que sea fea, sino que es una polaridad de agua, psíquica, anímica, subjetiva. Entonces estamos hablando del Marte de Escorpio, no el Marte de Aries. El Marte escorpiano es un Marte que nos liga a un proceso interno de transformación, no un proceso físico, sino un proceso de limpieza, la pulsión, que se llama pulsión de vida o pulsión de muerte, que nos liga justamente al movimiento circular del tiempo, a ver cuáles son realmente nuestros deseos y qué movimiento a nivel colectivo podamos observar a partir de esta entrada de Marte en Piscis. Que no solamente, fíjense, está Marte en Piscis, sino también está Venus, que se va a acercar en su tránsito Marte a partir del 29 de abril a la conjunción con Venus en Piscis, que está exaltado, es decir, que está muy fuerte, que tiene mucho que ver con todo lo creativo y todo lo que podamos sacar de nosotros mismos, que se liga justamente con nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de conectarnos con la ternura, con la subjetividad, con la creación, con la música, con la sensitividad. Pero no solamente eso, sino Júpiter y Neptuno, que son los regentes naturales de este Piscis, también se hallan ahí. Por lo tanto, es un movimiento colectivo. Piscis tiene que ver con lo oceánico, con lo colectivo, con lo universal, les diría. Es decir, esto que está pasando en el mundo en todas las áreas, y ahora nos vamos a adentrar a la parte, digamos, económica, financiera, nos está pasando a todos. Pero también tenemos la oportunidad de comprender que Piscis es el último signo del zodíaco, en el cual es la última etapa. Por eso en la astrología tradicional vamos a ver que Piscis tiene que ver, o la casa 12, con la última causa,
primera que genera esta encarnación, con lo último que estuvimos viendo y que tenemos que iluminar, con lo que se llama la casa del karma. Pero también yo le diría que es el proceso último para empezar un nuevo ciclo. Vale decir que la humanidad, con esta entrada de Marte en Piscis, con toda esta gente que hay en Piscis, un planeta transpersonal y planetas personales, un planeta como es Júpiter que nos marca el tiempo, un planeta que es Venus que tiene que ver con lo personal y Marte con lo personal, está hablando de un proceso último, de un proceso que nos liga de alguna manera a un ciclo que empieza como a terminar y retirarnos en nosotros mismos para que se perciba allá en el horizonte una luz nueva, un nuevo nacimiento. Pero para eso tenemos que purgar, tenemos que limpiar a través del caos que nos maneja el orden. Por eso Piscis, el opuesto a la constelación de Piscis es Virgo, que ordena el caos de Piscis. Va a decir el caos que representa todo el movimiento último, sincrónico de nuestro inconsciente para empezar una etapa nueva, en el cual cuando nacemos nos olvidamos de todo ese caos, de todo ese proceso. Parece ser como que volvemos a empezar de nuevo, porque si recordaríamos todo lo que traemos de vidas anteriores, o lo que representa la filogénesis, cuando nacemos sería evidentemente un caos. Entonces, como que nos olvidamos de dónde venimos. Esa casa 12 o Piscis es lo que está atrás del ascendente o de Aries, es lo que no recordamos, pero que está ahí latente para poder iluminar y para poder resolver. Por lo tanto, esta entrada de Marte, que es la acción escorpiana, la acción transformadora, nos activa a encontrarnos con nuestra propia sensitividad, con nuestra propia inconsciente, a nivel colectivo y a nivel personal. Pero ocurre algo muy interesante en esta entrada de Marte, que es Saturno, que está en una cuadratura, en un aspecto con el eje Tauro-Escorpio, que tiene que ver con el eje económico-financiero desde el punto de vista material, pero también tiene que ver con el eje de las necesidades reales que tenemos que tener a partir de ahora. ¿Cuáles son nuestras necesidades? O nos atamos a necesidades aparentes y perdemos nuestra vivencia vital, o empezamos a comprender que no eran necesarias tantas cosas porque nos atábamos a lo que teníamos. Por lo tanto, estos problemas financieros y económicos que se da con Saturno en cuadratura a los ejes nodales, y Marte, que es el dispositor, o sea, el regente de ese nodo negativo en Escorpio, también nos está hablando de que hay obviamente una crisis que va a haber, financiera, económica en el mundo, pero que lleva a replantearnos cuáles realmente son las cosas materiales que necesitamos, para tener más tiempo y conectarnos con la vida. O nos conectamos o nos desesperamos, muchas veces. No solamente hablo en lo personal, sino en lo colectivo, en lo genérico, a desesperarnos por lo que perdemos o querer sostener lo que antes teníamos y no podemos, por cuestiones impositivas, económicas, financieras, la inflación y todo lo que sabemos que está pasando en el mundo. Está hablando de una estructura, Saturno, en Acuario, que es colectivo, una estructura que se termina para empezar a ver otras realidades y empezar como a desatar mecanismos en el cual nos daba, digamos, la materia una determinada seguridad o una aparente seguridad. Por eso es muy trascendente esta entrada de ese Marte en Piscis, porque nos moviliza a colectivamente a disolvernos, a modificarnos, a encontrar otra realidad creativa dentro de nuestra vida. Y no solamente está hablando de esta cuadratura, de esta cuestión escorpiana, taurina, Tauro, lo económico, Escorpio, lo financiero, pulsión de vida, pulsión de muerte, etc., sino que a partir de todos estos procesos del año se van a producir eclipses que nos dan la posibilidad de ver, pero también de poder iluminar el proceso eclíptico en ese eje Tauro-Escorpio, que es el eje que tiene que ver con estas funciones financieras y económicas. Por un lado, el 30 de abril, yo lo he notado acá, porque si no, no me olvido, tenemos el primer eclipse a 10 grados de Tauro, que se da en contacto, en conjunción a Mercurio de este instante, que tiene que ver con el pensamiento, o sea, empezar a pensar, empezar a rever, reordenar, abrir un pensamiento diferente en base a nuestras necesidades o no, o necesidades aparentes.
El 16 de mayo se da 25 de Escorpio. El 25 de noviembre se da 2 de Escorpio y el 8 de noviembre se da 16 de Tauro. Vale decir que este eje Tauro-Escorpio durante todo el año va a movilizar evidentemente las monedas, las finanzas, cuestiones de orden bancario, situaciones que tienen que ver con ciertas limitaciones que podamos, pero nos hacen ver necesidades aparentes. Y bueno, empezar como a movernos desde un lugar diferente en base al sentido de libertad, que nos está trayendo justamente este movimiento consciente de este proceso de Saturno. Va a decir, Saturno es la forma, y esa forma que teníamos antes, conceptual en lo que representa nuestras necesidades y nuestras necesidades aparentes y nuestras cuestiones o pulsiones financieras y económicas, se resiste. Es como que hay una cierta resistencia, pero todo este movimiento de resistencia, Urano en Tauro también, todos estos últimos años de esa cuadratura, de esa tensión, Urano en Tauro, modificar, digamos, nuestras necesidades, empezar a ver otras monedas, fíjese en el tema de la criptomoneda, o sea, el papel moneda empieza como a disolverse, a desaparecer, porque vamos a empezar a funcionar desde un lugar cibernético. Urano dice, mira, esto acá, cuestión de papel económica, esta cuestión de billete, de valores, ya no va más. Lógicamente que siempre se va a utilizar, pero cada vez más se está utilizando, fíjense, este Urano que quiere lo nuevo, esta interrelación de valores en las cuestiones de orden cibernética. Entonces Saturno está ahí, todavía, como en el mundo mismo, como toda la estructura mundial, financiera y económica, resistiéndose a eso. Y justamente este movimiento de Marte en Piscis nos moviliza a activar colectivamente una funcionalidad más creativa y disolver lo que creíamos que era. Pero no solamente eso, fíjense, interesante de esta entrada, que se mantiene la cuadratura Plutón-Sol. Vale decir, el Sol, Plutón, que está en Capricornio, un signo negativo, otra vez estamos hablando de Escorpio, está en tensión con el Sol. Vale decir que es la posibilidad de crecer, de tener una crisis viene de crecimiento, en nuestra identidad y modificar y morirnos cosas que no nos sirven. El Sol representa el ego, representa el yo, representa la creación, la identidad y también el proceso narcisístico que empieza. Narcisístico quiere decir que creíamos que teníamos el mundo en las manos, muchas veces por ciertas seguridades aparentes, y ahora todo eso se empieza a modificar, a destruir, a tener una crisis, un crecimiento todavía de esas pulsiones que no conocíamos de nosotros mismos que empiezan a morir. Por eso es la crisis de identidad. ¿Sí? ¿Yo soy a partir de lo que tengo o yo soy a partir de lo que soy? Entonces ahí está el proceso de esta hermosa, digamos, cuadratura del Sol-Plutón. El cielo siempre nos marca posibilidades, aunque hay crisis, hay tensiones de aprendizaje colectivo, estoy hablando en lo colectivo, siempre nos da un paso más a poder evolucionar. Ahora el problema es cuando nos aferramos o nos contraemos a lo que conocíamos. Por lo tanto, todo es un proceso evolutivo, todo es un proceso de proyección, de transformación. Si yo incorporo Aries como ascendente, o sea, para los arianos, todos tenemos algo en Aries, nos vamos a dar cuenta que está en la casa 12, ese Marte, ese Venus, ese Júpiter, ese Neptuno. Quiere decir que estamos en proceso de retiro interno. Es un proceso en el cual, si vemos y ponemos a Aries como ascendente, ese Marte es regente de octava y eso yo mismo, entrando en mi propia muerte interna, colectiva, y disolviéndome con algo que está más allá del control. Ese Venus es regente de 7 en 12, vale decir, si tomo Aries como ascendente, la casa 7, que son los vínculos o la proyección, está en la casa 12 o Piscis, que es justamente la búsqueda de nuestro amor interno dentro de nosotros mismos y empezar a ver con mayor claridad o entregarnos a lo que el medio nos pide, porque un Venus en Piscis y en 12 es más mágico que objetivo, que físico, todo lo que yo puedo estar percibiendo en las relaciones.
Obviamente, si nos dirigimos a la astrología tradicional, el regente de 7 en 12 siempre va a estar hablando de ciertas fantasías o ciertos amores ocultos. Amores ocultos quiere decir que es algo lírico o algo imaginativo que yo tengo con respecto a mí y al otro. Yo he observado en las cartas natales durante tanto tiempo que un Venus en Piscis, un Venus en 12, siempre da una lírica, un amor que está en nuestra imaginación, está en nuestra alma, pero nunca se materializa, y está en lo romántico. Vale decir que este proceso romántico, este proceso sensitivo, también se logra, aunque es algo invisible, se logra también en los vínculos, en la pareja, o sea, encontrar aquel que tiene relación, aquel que tiene vínculo, no solamente en el amor personal, sino en todo lo que es el contexto social, encontrar lo mágico, lo romántico, lo sensitivo y lo dulce que hay dentro del otro, que es mi propia dulzura proyectada. Por eso es muy de bolero todo esto, ¿no es cierto? Es muy, muy creativo, muy musical, muy sensible, muy emotivo, buscando ese romanticismo, esa sensibilidad en el otro, proyectándola hacia mí mismo. Yo me proyecto en el otro y el otro en mí. Y se da, no casualmente, en este proceso pascual, en este proceso de la luna llena. Y si tomamos también a Plutón, en cuadratura al Sol, Plutón es regente del octavo sector a partir de Aries, vale decir, la muerte, movimientos, sacar del inconsciente lo que no nos sirve, entrar en un proceso de purga y transformación a través justamente de las crisis personales y sociales que empiezan a aparecer. Bueno, queridos amigos, yo quería informarle esto, de desearle feliz Pascua de Resurrección, y cualquier consulta o duda o pregunta no tienen más que escribirme para luego yo poder dar algún tipo de mensaje en base a mi humilde conocimiento. Bueno, José Dulce lo saluda, bendiciones en su camino hacia la integración de conciencia y nos veremos dentro de poquito. Muchas gracias.